Susana es un miembro muy querido en ASA porque lleva colaborando con nosotros pues desde hace más de 15 años. Ella es la directora del Centro Psicopedagógico AS, es también doctora en psicología y orientadora de secundaria. Su trabajo con niños de altas capacidades, pues desde que la conozco, más de 15, ¿no? ¿Verdad? Así que, ¿cuántos años lleva ya con altas capacidades? Tiene toda la experiencia del mundo y creo que es la más adecuada para indicar nuevas metodologías, orientarnos sobre la metodología para el profesorado. Sí. Hola, buenas tardes. Quería felicitar muy brevemente a la organización de la jornada porque realmente creo que está yendo bastante bien. Salimos con entusiasmo y con ganas de volver. También agradecer a los organizadores que me hayan permitido estar aquí con vosotros y participar en esta jornada. Lo que yo pretendo con mi humilde aportación es daros algunas ideas ya aterrizando en el aula, que es lo que hemos estado comentando desde ayer, que queríamos consejos para el profesorado, para los maestros de primaria y los de secundaria y los profesores de secundaria sobre cómo enseñar, sobre la metodología a emplear en el aula, que es la más enriquecedora o que sería la más enriquecedora para alumnos con altas capacidades intelectuales. Entiendo, igual que decía nuestro compañero Turón, que la igualdad o la equidad en educación no consiste, por supuesto, en ofrecer a todos los alumnos lo mismo, sino en proporcionar a cada alumno lo que necesita. Pero yo creo que tendremos que preguntarnos qué necesita el alumno con altas capacidades intelectuales. En primer lugar, creo que sería indispensable hacer un repaso a qué características poseen de forma típica los alumnos con altas capacidades, partiendo de que, por supuesto, no son un grupo homogéneo y no todos cumplen todas las características, pero sí es cierto que estas se dan en gran medida. Y yo creo que debemos observarlas porque igual algunas de ellas nos dan alguna pista de cómo podemos actuar en clase. Viveza, buen desarrollo cognitivo, alto nivel de lenguaje, buena capacidad de atención y de observación, precocidad lectora, gran capacidad de memoria, curiosidad intelectual, dotes de planificación, elevada creatividad, buena orientación espacial y madurez de pensamiento y expresión. Yo creo que aquí hay algunas características que perfectamente podríamos utilizar en el aula y tenerlas en cuenta. Por poner un ejemplo, la precocidad lectora que se produce en los alumnos les hace tener un desarrollo académico bastante superior en los primeros niveles. Sabéis que en infantil, en el sistema educativo español, con 5 años se hace una iniciación, ¿verdad?, a la lectoescritura con la idea de empezar a leer y a escribir con los 6 años ya en primaria. Sin embargo, sabemos que hay alumnos con 4 años que leen libros. Entonces, si ese alumno de 4 años lee libros, pero en educación infantil lo previsto para la mayoría es aprender las letras, pues ese niño evidentemente no lo va a pasar bien. ¿Qué necesita ese niño? Pues que su maestro o su maestra le dé un libro y que lo pueda leer y lo pueda comentar, porque evidentemente los objetivos que nos tenemos que plantear con un niño que domina la lectura no puede ser el mismo que el que nos planteamos con un niño que necesita aprender las primeras letras. Atención y observación, bueno, si le interesa, ¿verdad? Todos sabemos que los niños de alta capacidad, ahora lo veremos, también a veces están absortos y parece que presentan un déficit atencional. Es cierto que en las consultas muchos padres vienen preocupados porque los niños presentan una inquietud importante y un déficit de atención. Muchas veces los profesionales le pasamos algún cuestionario con la sintomatología del TDAH, pero sospechando que no lo tiene. Y efectivamente, en la mayoría de los casos no existe ese TDAH. Pero bueno, se hace para que la familia se quede tranquila, puede confundirse. También es cierto que hay niños con doble diagnóstico, que tienen alta capacidad y trastorno por déficit atencional con hiperactividad, pero en muchos casos no se da.
La gran capacidad de memoria es un dato importante, la curiosidad intelectual, las dotes para planificar. Ahora veremos en la metodología que hay formas de trabajo donde cada alumno puede tener un papel diferente y si sabemos que estos niños tienen esa capacidad para planificar, pues a lo mejor en la planificación de ese proyecto o de esa tarea podría hacer un buen papel. También tenemos que tener en cuenta esas características de personalidad. El gran aprecio por la naturaleza pues ya nos indica por dónde pueden andar gran parte de los intereses de los niños de alta capacidad y utilizarlos. La competitividad también es un dato importante, el mal perder, la intolerancia a la frustración y las críticas. Esto es muy importante que el profesorado lo tenga en cuenta. Hay alumnos que cuando el trabajo no les sale bien, lo rompen. Ellos no permiten a sí mismos el cometer fallos y yo creo que los maestros deben saberlo. Una alta motivación por aquello que le interesa. Si nosotros captamos el interés del alumno, el niño va a responder con un alto rendimiento. Elevada sensibilidad, no admisión del autoritarismo, esto también es importante porque la figura del tutor o del profesor tiene por supuesto una autoridad natural, pero hay que diferenciar entre autoridad y autoritarismo. El exigir o el imponer al niño de alta capacidad, tanto por parte de su maestro o por su familia, es algo que ellos no llevan bien. Siempre quieren conocer las razones por las que se les está pidiendo las cosas. Ingenio, agudeza, ¿eso qué nos indica? Que les vendría muy bien toda esa metodología en la que intervienen los juegos de lógica, de matemática, de ingenio, etcétera. Imaginación. Son niños muy imaginativos, o sea que a nivel creativo, si nosotros fomentamos esa creatividad, eso va a surgir. Y el perfeccionismo es lo que le puede llevar a veces a deshacerse de trabajos que piensan que no están perfectos. Gustos e intereses que suelen tener los niños de alta capacidad. Deseos de liderar. Este también es un dato importante a tener en la escuela. Interés por lo trascendental, interés por las colecciones, el tiempo, puzzles, laberintos. También muy importante, números, símbolos, letras. Prefieren amigos mayores, tienen un gran gusto por la lectura, les gustan los juegos matemáticos, interés por los ordenadores, eso también es un dato importante, y que tienen gran cantidad de intereses. También eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de proporcionarle un material variado y actividades variadas. ¿Qué dificultades nos solemos encontrar en el aula? Afortunadamente no en todos los casos, pero sí con más frecuencia de la deseada, vemos que los alumnos de alta capacidad pierden interés por el estudio o por el centro educativo. Tienden a distraerse, están absortos en su mundo particular, como nos decía Lola García Román con este alumno que miraba por la ventana y estaba pensando en cosas posiblemente más interesantes que lo que le estaban contando. Manifiestan inquietud motora y se muestran a veces poco comunicativos. Otras dificultades que podemos encontrar son impacientes, hacen preguntas desconcertantes, son dominantes, a veces se aburren en el colegio, su caligrafía es mala y los trabajos son descuidados. Yo creo que este dato también es importante. Cuando el niño empieza a escribir, se le exige pues una buena caligrafía y que los trabajos estén bien presentados. Me parece muy bien el objetivo, pero precisamente al niño de alta capacidad no les gusta demasiado la escritura. Entonces, yo interpreto que escribir al niño de alta capacidad no le proporciona nada, no le aporta nada nuevo. Ellos están ávidos de aprender y cuando leen reciben mucha información, pero cuando escriben no. Entonces no cuidan demasiado la caligrafía y los trabajos suelen estar descuidados. No en todos los casos, pero sí frecuentemente. Quiero decir con esto que lo tengamos en cuenta, porque hay veces que los niños pueden expresar lo que saben a través de otros medios. No siempre tiene que ser la escritura en un papel. Son niños inconformistas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a lo mejor el maestro o el profesor debe estar abierto a las críticas que ese alumno pueda hacer sobre su trabajo, o sobre el sistema educativo, o sobre el colegio. Tienen un sentido del humor a veces incomprendido y se da, como sabéis, el miedo al éxito en las chicas.
¿Por qué hago hincapié en estas dificultades? Pues para que la tengamos en cuenta. Las niñas especialmente, ya se ha dicho en otras ponencias, pasan desapercibidas, sacrifican su intelecto para tener amigas. Entonces es muy importante que tengan modelos de chicas y de mujeres con éxito y que estemos siempre vigilantes para que sus capacidades no se queden ahí escondidas y no se desarrollen. La situación de aprendizaje quizás más preocupante entre los niños de alta capacidad es que el aburrimiento que a veces presentan les pueda llevar a desconectarse mentalmente, parcialmente quizás al principio, pero puede que totalmente después. Y al final nos encontramos con un bajo rendimiento escolar importante, que ronda el 60%, y un fracaso escolar de un 30%, que ya es una cifra importante, entendiendo por fracaso escolar el suspender, el repetir curso o incluso abandono de la escuela. Decimos que estos alumnos tienen unas necesidades específicas de apoyo educativo, pero ¿cuáles son? Necesitamos saber qué necesidades tienen estos alumnos para poder ayudarles. Pues tienen necesidad de autonomía y de independencia, necesidad de actividades de descubrimiento y de investigación, que la enseñanza se adapte a su elevado ritmo de aprendizaje, que las tareas tengan un mayor nivel de complejidad y de abstracción. Se quejan muy a menudo de que las tareas les resultan demasiado fáciles. También tienen la necesidad de acceder y usar materiales y recursos variados. Vivir en un ambiente rico y estimulante. Tener sentimientos de pertenencia al grupo. Que se les reconozcan los logros. Dato importante. Que se les estimule en la superación de retos y obstáculos. Son niños que no toleran bien la frustración, por tanto nosotros como adultos y profesionales tenemos que ayudarles a que supere esos obstáculos que se va a encontrar en el camino. Que la oferta curricular sea flexible, que las tareas que le ofrezcamos, ellos necesitan que tengan un mayor grado de dificultad, que supongan un desafío cognitivo, yo subrayaría la palabra desafío, y disponer de estrategias de acceso y búsqueda de información. Ya conocemos cuáles son las necesidades de estos alumnos. Cuando la intervención educativa es inadecuada, digamos que los métodos no están adaptados, ni los medios a esas necesidades específicas, se produce, además de ese bajo rendimiento escolar, lo que para mí es más importante, un descontento, una infelicidad, un no deseo de volver al cole. Vamos a centrarnos entonces a intentar dar respuesta a estas necesidades que tienen los alumnos para evitar ese bajo rendimiento académico, esa desmotivación y para que desplieguen y desarrollen esas capacidades. Nos centramos en la metodología entendida como herramientas o técnicas de enseñanza que utiliza cada maestro o cada profesor, teniendo en cuenta el contexto y, lo que he subrayado, las características del grupo. Eso es muy importante. Tenemos que partir del nivel de desarrollo del alumno. El nivel de competencia cognitiva en general, entendiendo por eso cuál es su nivel evolutivo y cuáles son sus capacidades. Por eso es tan importante tener una evaluación exhaustiva del alumno de alta capacidad, ver cuáles son sus débiles, cuáles son sus fuertes. ¿Sabéis que hay alumnos en la guardería que son los únicos que hablan? Lo sabéis. ¿Qué quiere decir eso? Que el ritmo evolutivo de ese niño es diferente al de la mayoría. Tendremos que tenerlo en cuenta. Igual que hay niños que están leyendo, como he dicho antes, con 4 años. Hay veces que el desarrollo evolutivo va a un ritmo distinto, como es el caso de los niños de alta capacidad. Es muy importante que siempre se parta de los conocimientos previos para ligar con la información nueva que tiene el alumno. Y es muy importante también que el aprendizaje sea significativo, que tenga una utilidad, que sea funcional. Todo lo que nos resulta útil nos interesa. Y, por supuesto, el hecho de que veas que esa actividad la puedes trasladar a tu vida diaria, pues evidentemente recobra más sentido. Cuando hablamos de la metodología por descubrimiento, lo que intentamos decir es que el alumno obtenga la información de una forma activa y constructiva. Ya se ha hablado en las ponencias anteriores de que el alumno debe ser el protagonista, más que el profesor o tutor, que debe servir de simple guía del alumno.
A mí me ha gustado mucho cuando María Dolores Prieto esta mañana lanzó esa pregunta de ¿flotaría un limón en un cubo de agua? Bueno, pues si eso lo lanzamos al alumnado, estamos generando cierta curiosidad y ese alumno tendrá ganas de comprobar si realmente cuando tira un limón a un bote con agua, flota o no flota. ¿Por qué no lanzar un interrogante o una pregunta cuando empezamos la clase? Es una buena forma de captar la atención del alumno y que luego él vaya a casa deseoso de coger el cubo primero que encuentre en el lavadero, llenarlo de agua, coger el limón y comprobar si realmente flota o no para contarlo luego a su señorita o a su maestro y a todos sus compañeros. Importante que puedan indagar y explorar, que busquen información, porque ¿qué ocurre? Que el niño que tiene baja capacidad necesita mucha atención de su maestro, pero sin embargo el que tiene alta capacidad necesita muy poca. Y eso el profesorado debe conocerlo. Hay un proverbio chino que dice: dime algo y lo olvidaré, muéstramelo y puede que lo recuerde, pero si lo hago, lo aprenderé. Seguro que a ese alumno, cuando meta el limón, nunca jamás va a olvidar si el limón flota o no flota en el agua, porque lo ha experimentado por sí mismo, lo ha visto, lo ha vivido. El aprendizaje tiene que ser autónomo. Es cierto que nosotros tenemos también que tener como objetivo el que el alumno aprenda a aprender, que no se le dé todo hecho. Yo soy de la opinión de que lo que el alumno sabe hacer no se lo debe hacer el maestro ni el profesor. Todavía vemos en secundaria que a veces los profesores le hacen los esquemas a los niños y le dicen lo que tienen que subrayar. Entonces, yo entiendo que lo interesante es que el niño aprenda técnicas de trabajo y aprenda a tener un hábito de trabajo. En esto sí insistiría porque sabéis que los alumnos de alta capacidad son capaces de vivir de la renta durante muchos años. Yo diría, por la experiencia, hasta lo que hoy es segundo de bachillerato, porque no han necesitado mucho más que la explicación del profesor para sacar notas excelentes. Sin embargo, cuando llega ese momento se sienten muy mal porque se dan cuenta de que ya las notas bajan y creen que han perdido esa capacidad y simplemente lo que le ocurre es que no saben estudiar porque no han estudiado nunca. Hay que ayudarles entonces a que ellos adquieran esos hábitos de trabajo, pero siempre de forma independiente. No me parece adecuado que una madre o un padre tenga que estar siempre al lado del hijo, guiándole en todo momento. Tiene que estar cerca por si necesita ayuda, pero poquito a poco ir dándole su espacio. El niño se tiene que hacer responsable de revisar su material, de revisar su mochila, de que todo vaya en orden, porque a veces los padres, me incluyo yo, pecamos de estar demasiado pendientes del rendimiento del niño y al final cuando trae una nota parece que la nota es del padre o de la madre porque el esfuerzo ha sido tan grande y tenemos que intentar delegar en la persona que realmente le corresponde, por su bien. El niño tiene que ser el protagonista. Las clases magistrales y expositivas están bien, no las vamos a desechar, igual que no vamos a desechar el libro de texto. Además, el libro de texto, me he dado cuenta de que últimamente viene muy bien, trae actividades para adaptación curricular para los niños que no van bien y también he visto libros de texto que traen actividades de ampliación, es decir, que no soy de las que piensa que tenemos que abandonar un recurso tan interesante como un libro de texto, pero evidentemente hoy día tenemos tal cantidad de fuentes de información que el libro de texto no tiene que ser más que una herramienta más entre todas las que disponemos en los centros educativos. El alumno tiene que participar, por supuesto, en su aprendizaje y, como he dicho, ser el protagonista de su actividad. Tenemos que potenciar el pensamiento. Yo trabajo como orientadora en secundaria y pienso, yo creo que mis compañeros estarán conmigo, en que los alumnos no piensan. Hablo en general. Los niños de alta capacidad piensan un poquito más que los demás, evidentemente. Pero es muy importante que le planteemos cuestiones, que le hagan pensar, que le planteemos contradicciones en clase, hipótesis, que relacionen sucesos, que confronten modelos. Que no se lo demos todo hecho, que el profesor
explique y que el niño se quede con la explicación simplemente y que luego lo reproduzca en un examen, se quedaría un poco corto para el alumno de alta capacidad. Fomentar la creatividad, por supuesto. Ellos ya, por regla general, son niños creativos. No siempre, pero en muchos casos sí lo son. Y es cierto que en la educación infantil se fomenta mucho la creatividad, estoy de acuerdo con los ponentes anteriores, pero una vez que entramos en primaria no sé qué pasa, que nos ponemos ya todos muy serios. Y ya parece que la creatividad es algo muy lúdico y algo que no debe permitirse ya en una primaria, porque ya los niños son mayorcitos. Entonces tenemos que estar más abiertos a que el niño tenga una actitud lúdica, creativa y no tener miedo a esas ideas que a lo mejor son un poco extravagantes. Cuando nos dan una idea que a lo mejor no se corresponde con lo esperado, yo estoy de acuerdo con Lola también en lo que decía con respecto a nunca digas no, eso no es correcto, pregunta, porque seguro que ese niño ha contestado así por algún motivo. Fomentar el pensamiento divergente. Hay muchas soluciones a un mismo problema. Hay veces que los niños ven en un problema matemático una forma de llegar a la solución muy distinta a la que ha planteado el profesor. Es muy importante que no le cortemos las alas, que digamos, pues sí, no lo había contemplado porque también es posible, y yo creo que el maestro y el profesor tiene que ser humilde y admitir que a veces no conoce otras formas de llegar a esa solución, o incluso que desconoce temas que el niño domina. Y hacerlo sin miedo. El profesor es un elemento más dentro del aula. No creo que tenga que tener miedo a saber menos que su alumno, porque más de una vez ocurrirá. Cuando a un alumno de alta capacidad mucho le interesa algo, evidentemente se hace experto en ese tema. Y el maestro y el profesor lo debe potenciar y lo debe reconocer y debe hacer que lo muestre ante sus compañeros. Los rincones de ampliación o talleres se utilizan mucho en infantil, pero es cierto que es una metodología que se utiliza menos ya en la primaria y en la secundaria. Yo invito al profesorado, que yo sé que todo esto que estoy contando lo conoce, a que lo haga también en esas etapas donde se está haciendo con menos frecuencia. ¿Por qué no? Establecer un taller de matemáticas, un rinconcito donde se trabajan las matemáticas dentro del aula, otro de escritores, por ejemplo, otro de teatro, de investigación, de informática, de manera que los alumnos puedan acercarse a cada uno de esos rincones para satisfacer pues, bueno, esas necesidades de aprender que puedan tener. Y el profesor está siempre supervisando y acercándose hacia un grupo y hacia otro. En cada uno de los rincones habrá pequeños grupos y estarán interesados en algún área en concreto. Tenemos que perder también el miedo al bullicio que se genera en clase. Los niños tienen que hablar, por supuesto que tienen que hablar, y tienen que moverse dentro del aula. Entiendo que a lo mejor es más cómodo tener a todos los niños sentados mirando al profesor y escuchando lo que dice, porque, bueno, el silencio provoca serenidad en el aula, pero evidentemente es mucho más enriquecedor el que haya cierto ambiente de trabajo. Diseñar actividades de diferentes posibilidades de realización también es muy interesante. Os voy a comentar una breve anécdota que ocurrió hace unos días en mi centro. Yo trabajo en un centro de secundaria que tiene unas características especiales porque es de compensatoria. Entonces, claro, hay alumnado que tienen un nivel muy bajo. ¿Qué me vas a contar, no? Me dirá Estrella, que vive también en una zona, trabaja en una zona también desfavorecida. Pues el profesor de lengua me dice, no sé qué puedo hacer con este alumno, no sé qué puedo hacer. Dice, he llegado y he explicado que en el Estado español la lengua oficial es el castellano, pero que hay otras lenguas que se hablan en otras comunidades, como por ejemplo el catalán en Cataluña, el gallego en Galicia, y a todos los alumnos le he puesto un mapa mudo de España para que me fueran anotando pues, en qué comunidades se hablaban las distintas lenguas. Y cuando se le ha dado a un alumno determinado, que era de compensación educativa, le da el mapa mudo que ponía mapa de España, y cuando lo vio dice, ¿pero España dónde está? ¿España dónde está? ¿Qué quiero decir? Que los niveles, evidentemente, de competencia curricular también pueden ser muy variados dentro del aula. Eso lo tenemos que tener en cuenta. A lo mejor ese alumno, que aun teniendo el mapa de España delante no es capaz de reconocerlo, necesita
por supuesto, que se le adapte el currículum y nos tendremos que bajar al nivel de primaria que haya que bajarse, sin duda alguna, pero sin embargo, el niño de alta capacidad, que va a tener un nivel de competencia curricular posiblemente superior al curso en el que está, le tendremos que dar otros contenidos y otros objetivos diferentes. También es cierto que podemos crear distintas actividades para trabajar un mismo contenido. Y una cosa importante, darle a elegir al alumno qué actividad quiere hacer, ¿por qué no? Y no solo cuando termine la tarea, sino destinar algún momento a lo largo del día o de la jornada escolar para hacer alguna actividad de libre elección por parte del alumno. Esas actividades deben responder, por supuesto, a sus intereses y, como he dicho, establecer un momento, por ejemplo, al día, en el que los niños van a elegir esa actividad. Con eso estamos garantizando su motivación. Por supuesto que tenemos que hacer uso de todos los materiales de consulta de la biblioteca del centro. Libros, enciclopedias, vídeos, documentales. Hoy día yo creo que tenemos el deber moral, como profesionales de la educación, de ponernos un poquito al día con el uso de las nuevas tecnologías, porque están ahí al alcance de los alumnos y son tan enriquecedoras que no utilizarlas sería un crimen. Yo entiendo que hay profesores que llevan muchísimos años trabajando y bueno, tienen unos métodos quizás un poco tradicionales y les cuesta trabajo abandonarlos. Posiblemente estas orientaciones metodológicas que estoy dando las conocéis y la Administración no se mete en qué tipo de metodología debe utilizar, es decir, que nosotros tenemos un margen muy amplio para utilizar la metodología que consideremos oportuna dentro del aula. Solo se trata de pensar en cambiar un poco el chip, porque como veis tampoco son grandes cambios los que habría que realizar. Esto lo digo para aquellos maestros o profesores que les cueste un poco el cambiar la forma tradicional de enseñar a sus alumnos. Yo lo veo en secundaria especialmente porque entiendo que los maestros tienen una formación pedagógica, pero el profesor de secundaria, por ejemplo, en tercero o cuarto de la ESO o en bachillerato, como sabéis, son licenciados en determinadas áreas, pero formación pedagógica no tienen. ¿Y cómo dan la clase? Pues en la mayor parte de los casos, como recuerdan que se la dieron a él cuando era pequeño. Entonces, quizás para ello estos consejos pudieran ser incluso más útiles, ¿no? Los recursos informáticos. Ya sabemos que a estos niños les encanta la informática. ¿Por qué no utilizarlos si están ahí? Como fuente de información, como herramienta de comunicación, utilizar programas informáticos, blogs, wikis, webs. Grupo flexible, esto también es muy importante. Yo puedo combinar un grupo grande con uno pequeño, con uno por parejas y con el trabajo individual. ¿Por qué es importante que combinemos? Porque si tú trabajas con el grupo grande, los que tienen una dificultad de aprendizaje no van a seguir el ritmo y los que tienen alta capacidad pueden aburrirse, porque yo le estoy dando a todo el grupo grande lo mismo y del mismo modo. Por eso es muy importante que, aunque también utilicemos el grupo grande para dar una explicación general, luego nos acostumbremos a distribuir a los niños, en ocasiones, en grupos pequeños y los podemos utilizar para agrupar a niños por niveles. ¿Por qué no? No estamos discriminando a nadie. Simplemente, si hacemos un grupito con niños que van más adelantados, los voy a atender mejor. Del mismo modo, voy a atender mejor a ese grupito que va por debajo y, por supuesto, a la mayoría, que será un 50%, que sigue la clase pues con normalidad. También esos agrupamientos, además de hacerlos interniveles, se pueden hacer por afinidad. Podemos agrupar a niños que tengan los mismos intereses y las mismas inquietudes para que trabajen sobre esos temas. El aprendizaje basado en problemas sería presentar, lo he cogido de Ferrandiz, un problema real, buscamos información, nos organizamos en grupos pequeños, el maestro siempre actúa como guía o facilitador, el aprendizaje está centrado en el alumno y siempre va a haber más de una respuesta correcta. El ejemplo que ponía Ferrandiz en su artículo era, por ejemplo, que hay una plaga de mosquitos impresionante en la ciudad y el alcalde está muy preocupado. El propio ayuntamiento
ha creado una comisión de expertos en plagas, que son estos alumnos nuestros de la clase, y tienen que buscar soluciones al problema, teniendo en cuenta unas condiciones. El impacto medioambiental, que esa actuación no genere ningún problema para la salud de la ciudadanía y que el coste sea económico. Bueno, pues con esos condicionantes hay que ponerlos a trabajar. Sería un ejemplo de un aprendizaje basado en problemas. Es una técnica que puede ser enriquecedora para el alumno de alta capacidad. Por supuesto, el trabajo por proyectos. Que el alumno sea protagonista de su aprendizaje, hacer un proyecto en grupo. Se puede iniciar ese proyecto con una pregunta generadora, hacer una búsqueda de información. Estamos conectando diferentes áreas y siempre va a salir un producto final. El trabajo por proyectos sabéis que es muy interesante porque permite a cada alumno llegar hasta donde pueda llegar. Y también permite que cada alumno se ocupe de la tarea que pueda y sepa realizar. A lo mejor el alumno de alta capacidad puede planificar, organizar, repartir papeles, crear una hipótesis. A lo mejor hay otro niño que le cueste más, a lo mejor se va a ocupar de proporcionar el material necesario para hacer un producto final, como puedan ser cartulinas, colores, etcétera. Quiero decir que cada alumno tiene ahí un papel y eso nos va a ayudar también a conocer al alumno, a conocer a nuestro alumno de alta capacidad, hasta dónde es capaz de llegar. Ejemplo de trabajo por proyecto. Vamos a imaginar que queremos hacer un trabajo de investigación sobre los tiburones. Pues tenemos que buscar información, nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Qué queremos saber sobre los tiburones? El tamaño que tienen los tiburones, por ejemplo. Queremos saber qué especies tienen los tiburones, en qué lugares viven, cómo se alimentan, qué recursos tenemos, de qué recursos disponemos. Vamos repartiendo el trabajo y de esa manera el alumno va a aprender y sobre todo si además añadimos elementos como por ejemplo un proyecto que leí sobre los tiburones decía que un alumno tenía a su madre trabajando en una pescadería y ya que hablaban de los tiburones y de la fauna marina pues se trajo una anguila viva a la clase. Bueno, pues qué espectáculo, ¿no? Eso tiene que ser para los niños, ver cómo respiraba la anguila allí, que estaba viva en ese momento, y bueno, eso ya el niño no lo va a olvidar nunca. Si además vemos que podemos visitar un oceanográfico con motivo de que estamos trabajando sobre los tiburones, pues vamos a verlo, ¿por qué no? Sería maravilloso también que un padre experto en estos temas pueda venir y acercarse al cole, que además eso a los niños les encanta. Esto se hace mucho en infantil, ¿verdad? Mi idea es que se traslade a otras etapas, ¿no? De primaria y secundaria. Esos son aprendizajes que se interiorizan y difícilmente se olvidan. Por supuesto, hacer uso de las actividades extraescolares. Deben ser, por supuesto, adecuadas a sus intereses. Si hemos estado conociendo al alumnado de nuestro grupo, vamos a saber cuáles son sus intereses y podemos enfocar también la programación de nuestras actividades extraescolares en base a eso. Estas son algunas ideas. Un parque ornitológico, un museo, cine, teatro, exposiciones, un jardín botánico, un parque de las ciencias, un acuario, cuevas naturales, un yacimiento arqueológico, un observatorio astronómico. Evidentemente enriquece mucho porque estamos viendo en vivo todo aquello que nos interesa. Esto es muy importante. Yo creo que esto lo deben saber todos los maestros y todos los profesores. Eliminar elementos rutinarios y estereotipados. No es necesario que el alumno siga practicando lo que ya domina. Si yo ya sé sumar y he terminado las 2 sumas que me has puesto, no me pongas otras 2. Porque si no, me van a entrar ganas de salir corriendo como los niños de la foto. ¿Y qué hago? Que al día siguiente voy a ser más lento haciendo las 2 sumas porque ya sé que luego me vienen otras 2. Tenemos que utilizar ese tiempo libre que le ha quedado al alumno, si nosotros sabemos que ya domina la suma, para darle actividades de profundización y de enriquecimiento. Eso va a evitar que el niño se aburra y que el niño se desmotive, que es nuestro fin principal. Tenemos que despertar el interés del alumno, como decía antes, planteamos preguntas, animarlos a hacer preguntas, ¿por qué no? Cuantas quieran hacer. Porque es cierto que a veces la actitud de un maestro puede hacer que el niño se sienta cohibido y que le dé vergüenza preguntar o que se sienta ridículo. Y es muy importante que el maestro sea flexible y que entienda que los alumnos tienen su curiosidad, tienen sus dudas, la tienen que plantear
y no considerarlas nunca como ridículas o qué tontería me has preguntado. Darle la importancia que realmente tiene e intentar responder dentro de las posibilidades que tenga, por supuesto, el profesional. Utilizar el aula como un espacio para asombrarnos e investigar. Tenemos que conseguir aumentar la motivación del niño de alta capacidad dentro del aula. Para ello, es muy importante que las actividades le supongan un desafío cognitivo. Los retos intelectuales superiores son muy interesantes para este alumnado y que las actividades que le propongamos sean lo más atractivas posible. No tenemos que olvidar, por supuesto, el desarrollo emocional del niño. Enseñarles a perseverar. Esto es muy importante. Aquí vamos en la línea de Turón, con Miguel Indurain, ¿no?, que era el que ponía de ejemplo. Tampoco el Guernica se hizo así porque de pronto Picasso se despertó un día y dijo, pues se me ha ocurrido esto. No, eso tiene una cantidad de borradores anteriores enorme. Eso es un trabajo de muchísimo tiempo. Entonces, perseverar es muy importante. Ayudarle a vencer el temor al ridículo y a cometer errores. Reconocer sus logros y reforzarle positivamente. Todo esto va a redundar en la autoestima del niño y en la autoconfianza, que se sienta libre en su clase como para opinar, para debatir, para hacer preguntas. Y la expresión de lo que ha aprendido, pues seamos flexibles. Se puede hacer a través de varios canales. Oral, escrito, gráfico, dramatizado, ¿por qué no? Admitir las sugerencias del propio niño de cómo quiere presentar ese conocimiento. Esto enlaza con la evaluación. He puesto en rojo que no debe hacerse exclusivamente a través de exámenes. Por supuesto, siempre en referencia a la situación de partida, pero también podemos observar y analizar las producciones del alumno. Hacerle entrevistas, permitirle una exposición oral, ¿por qué no? Incluso si la letra es ilegible, que ocurre en muchas ocasiones, pues pedirle que lo haga a través de un ordenador, ¿por qué no? Si se trata de que tú transmitas los conocimientos, y eso es lo que yo quiero ver, si realmente sabes lo que tienes que saber. Por supuesto, podemos implementar, esta ya sería un poco la última técnica, programas específicos de enriquecimiento cognitivo, ¿por qué no? Y trabajar el razonamiento lógico, razonamiento verbal, espacial, también los aspectos creativos, afectivos, socioemocionales. Hay mucho publicado al respecto. A mí me gusta coger un poco de todo. Tener mucho material y analizarlos y ver a lo mejor de cada uno de ellos alguna actividad que nos puede interesar, que encaje con nuestros alumnos o con nuestro grupo, porque a lo mejor si nos ceñimos a un solo programa, pues igual hay algunas actividades que tenemos que desechar. Aquí tenemos algunos ejemplos. El APDI, que es el Aprendo a Pensar Desarrollando mi Inteligencia, de Carlos Yuste. Este se puede poner en marcha tanto en primaria como en la secundaria obligatoria. El PAI, que es el Proyecto de Activación de la Inteligencia, se trabaja tanto el campo cognitivo como el afectivo y es de uso en la primaria. El Progressing, que es más conocido, es un programa para la estimulación de la inteligencia que abarca las 3 etapas obligatorias, la infantil, que no es obligatoria en este caso, la primaria y la secundaria. La aventura de aprender a pensar y resolver problemas, de Luz Pérez, estaría fundamentalmente enfocada para secundaria. El PEI, el programa de enriquecimiento instrumental, también para primaria y secundaria. Los 6 sombreros para pensar, que también es más conocido por los profesionales en primaria, secundaria y bachillerato. Ya para finalizar, yo quisiera plantear como nuestro reto educativo. Yo sé que el profesorado hace una labor muy importante y en ningún momento quisiera que nadie se sintiera criticado ni ofendido. Yo sé que vosotros conocéis todas estas técnicas, quizás esto ha sido un recordatorio y un empujoncito para aquellos que a lo mejor tienen que dar el salto a nuevas metodologías, y lo que yo quisiera conseguir, porque sé que es posible, porque conozco experiencias donde esto ha sucedido así, es que al final de cada jornada escolar los alumnos no quieran abandonar la escuela y que vuelvan entusiasmados al día siguiente.
Yo creo que aquí también esta mañana se ha vivido un momento, o al menos yo lo he vivido así, yo estoy disfrutando mucho de esta jornada y yo creo que se dan todos los elementos para que todos estemos tan interesados, ¿no? Ya venimos muy receptivos porque el tema nos interesa, pero es que además estamos viendo lo bien organizada que está la jornada y la calidad de las ponencias y la verdad que había. Esta mañana yo he tenido un momento mágico con la verdad que se ha creado aquí, fundamentalmente en la última mesa redonda. A pesar de que se estaba grabando, han sido muy valientes todas las personas que han intervenido. Han admitido cuáles eran sus errores, han sido humildes, no se ha hablado de algo irreal o para quedar bien o políticamente correcto. Yo creo que ha sido muy auténtica la intervención de todas las personas que estaban en la mesa y yo creo que ha sido muy enriquecedora. Eso a mí me ha provocado que después de 6 horas y media, porque cuando hice el cálculo digo, bueno, si empezamos a las 9 y hemos terminado a las 3 y media, hemos estado aquí 6 horas y media, pero tan a gusto y tan felices. Y ahora sumamos las de la tarde y ya son pues 10 seguramente, ¿no? Y nos vamos contentos, nos vamos enriquecidos y seguramente con ganas de volver mañana. Eso es lo que tenemos que conseguir entre el alumnado de nuestros centros educativos. Muchas gracias por la atención. Mi pregunta es la siguiente. Yo estaba en educación infantil 8 años y de aquel centro me marché porque al final compañeras nuevas que llegaron acabaron con las ilusiones de 2 profesores que hacíamos proyectos y demás. Y al final yo por no ver a los niños de 3 años sentados haciendo una ficha detrás de otra, me marché a primaria. Donde estoy hay profesores creativos en primaria que tienen sus rincones, hay quien no los tiene, hay quien hace proyectos y hay quien no, pero que en infantil también hay profesores que no hacen proyectos y tienen a los niños sentados con 3 años que no lo dejan ni moverse a un rincón con la cocinita allí preciosa, vamos. O sea, ni siquiera el juego simbólico. O sea, que hay las 2 versiones, en infantil y en primaria. El que es creativo en primaria y será un profesor creativo, y el que es creativo en infantil, pues lo será en infantil. ¿Se dará en menor medida los creativos en primaria? Pues sí, pero que en infantil los hay de los antiguos del año, no sé, de los años 30. Y por otro lado, con el avance de las nuevas tecnologías, quería decirle que solamente en 5º y 6º tienen posibilidad de desarrollo de las nuevas tecnologías, que son los que tienen pizarras digitales. En infantil y en primaria, las editoriales empezaron regalándonos las pizarras digitales y los ordenadores y resulta que ya eso está prohibido, ya no llegan más. Con lo cual, la mayoría de los centros, la mayoría de las aulas, bueno, la gran mayoría, tendrán pizarras digitales, un 10% si acaso. Pues el acceso a las nuevas tecnologías es complicado. Ordenadores tampoco tenemos. Por supuesto, los profesores hasta 4º utilizamos el nuestro propio de mi casa, si quiero llevármelo a mi clase y preparar algo con mis alumnos allí. 25 alumnos en un ordenador portátil, sin acceso a las nuevas tecnologías. Sí, es cierto. Estoy de acuerdo contigo en que hay maestros y profesores creativos y no creativos en todas las etapas. Es cierto, pero yo creo que compartiréis conmigo en que es más habitual el trabajo por proyectos y por rincones en educación infantil. Yo creo que en primaria y secundaria los maestros y profesores están como más, o se sienten ellos más presionados por cubrir, digamos, los contenidos del currículum y llegar a tiempo, y este tipo de metodologías pues quizás la tienen un poco más abandonada. Y sobre los recursos, pues desgraciadamente así es, y los recortes están afectando también a la educación. Es cierto que empezaron regalándose aquellos ordenadores a los alumnos de 5º de primaria y ya creo que no se regala ninguno. Hay centros que tienen carritos con ordenadores de libre uso para el profesorado en las aulas que se determinen, y no todas las aulas efectivamente tienen pizarras digitales. Sería pues una pena que no consiguiéramos que todas las aulas lo tuvieran. Es una reivindicación de recursos materiales que tenemos que hacer siempre a la Administración, pero claro, eso ya efectivamente no depende de nosotros. La necesidad existe y enriquecería muchísimo disponer de pizarra digital en cada aula, por supuesto, o de ordenadores para cada alumno. Hola.
Hola, muchas gracias, Susana, por tu ponencia, sobre todo porque nos ha refrescado un poquito todas esas ideas que en su día aprendimos, pero que es verdad que las tenemos que ir recordando de vez en cuando. Yo soy maestra de infantil y es verdad que en infantil, vamos, por la experiencia que yo tenía en casi todos los centros es que trabajamos más por proyectos, por rincones, pero también veo que la gente de primaria muchas veces lo que tiene es miedo porque, aunque conoce la teoría, no sabe cómo llevarla a la práctica. Entonces, yo lo que echo de menos, desde los CEE, desde la delegación, desde todos sitios, es que se enseñe a trabajar en el aula. ¿Cómo hago yo rincones en mi aula? Porque la gente cuando entra a lo mejor en mi aula y ve a un grupo de niños escribiendo, otros jugando a la regleta, otros no sé qué, dicen, Dios mío, qué jaleo, que todos los juguetes por en medio. Pero cuando yo digo a recoger, todo se recoge en un pli y todo está ordenado. Es un desorden dentro de un orden, ¿no? Pero eso... Yo entiendo que desde fuera cuesta entenderlo. Si realmente la formación fuera un poquito más práctica y se fuera allí a ayudar a los compañeros a decir, mira, coloca a los niños por grupo, siéntate aquí, en este grupo hacen tal, tú tutorizas, tú haces esto, tú haces lo otro. Yo creo que sería mucho más efectivo verá, que esto evidentemente la teoría tiene que estar y no la tienes que dar y te la aplaudo, ¿no? Pero creo que a los compañeros que más miedo tienen lo que les hace falta es que alguien los tutorice. Sí, que alguien esté con ellos. Estoy de acuerdo contigo. Podéis echar mano del orientador. Yo sé que estás con muchísimo trabajo y que tiene varios centros de primaria. En secundaria sí hay un orientador por centro. El orientador sí os puede dar algunas indicaciones de cómo poner en marcha esta metodología. Y también yo echo de menos que venga gente a sentarse aquí que lo haya experimentado. Porque sé que hay muy buenas prácticas y a veces como la hacemos dentro de nuestra aula nos parece que es insignificante y yo creo que es muy interesante que también se siente aquí los maestros y los profesores que hayan puesto en práctica alguna metodología un poco más innovadora y que le haya funcionado. Porque efectivamente nos puede dar exactamente esas instrucciones que nos pueden permitir luego trasladar el modelo a nuestra aula. Yo invito desde aquí a que deis a conocer esas experiencias que sé que existen, me consta que existen. Y si me lo permite, con respuesta a la compañera, que es verdad que cada vez tenemos menos, o sea, que tenemos muy pocos recursos desde arriba, pero hay veces que no lo tenemos que buscar porque si no nos van a venir del cielo, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, hemos conseguido tener 3 ordenadores por aula para los alumnos nada más, con donaciones de padres, con donaciones de empresas, con donaciones de institutos que ya no lo querían y padres voluntarios nos los han arreglado y nos los han colocado. El AMPA nos ha ido colocando poquito a poco pizarras digitales. Es verdad que hay sitios y centros donde las AMPA no funcionan y somos conscientes, pero que es verdad que hay veces que tenemos que ir a otro sitio porque desde arriba no van a venir. Entonces, a lo mejor ir buscando, no sé, y siendo un poquito creativo, ¿no? Porque si no, no viene de arriba, pues desgraciadamente. Sí. Hola, buenas tardes. Agradecerte tu ponencia. Estamos hablando mucho. Yo voy a la parte, mi dimensión, desde mi punto de vista, en la práctica diaria de ese alumnado de altas capacidades. Realmente yo lo llevo llevando a la práctica desde que salió la normativa en la Junta de Andalucía, con un proyecto de innovación que hice y cuando atendemos en horario lectivo, que se dice no hay tiempo, no tenemos horas, ¿dónde lo damos? Yo doy una propuesta en la hora lectiva de la tutoría, trabajar de forma específica con este tipo de alumnado, independientemente que desde las distintas áreas todos los profesores trabajen con el alumnado de altas capacidades. Mi pregunta ¿es factible que desde pedagogía terapéutica se trabaje en esa hora lectiva con el alumnado de altas capacidades? A ver, si te he entendido bien, me dices que el maestro especialista en pedagogía terapéutica, o sea, el PT, Sí. se ocupe en la hora de tutoría lectiva del alumno, ¿te he entendido bien? Sí, A trabajar las altas capacidades. sí, su desarrollo cognitivo. Bueno, es una posibilidad, es una posibilidad. El PT, sabéis que tiene que atender preferentemente, es cierto, a los alumnos con discapacidad intelectual, pero también por normativa
aparece en un párrafo determinado que podrá atender a otros alumnos que tengan necesidades específicas de apoyo educativo. Es una posibilidad. Es cierto que el PT también suele tener una sobrecarga de trabajo importante, pero no es una figura que tengamos que descartar. Es cuestión de hablarlo con él y si está de acuerdo. Sé que hay otros centros que utilizan pues, a algún maestro que voluntariamente quiera trabajar con este alumnado o al profesor de apoyo, pero claro, ese profesor de apoyo no siempre está disponible porque hay veces que tiene que suplir a algún compañero. Es decir, que sé que hay experiencias en otros centros. Lo ideal sería contar con un maestro especializado en alta capacidad en cada centro educativo, por supuesto, pero hoy por hoy nos tenemos que apañar con lo que tenemos y lo que tenemos es la buena voluntad del profesorado que quiera trabajar con este alumnado. Sabéis que la información o la formación inicial de los profesionales de la educación no tiene mucho de alta capacidad. Yo recuerdo en mi caso que estudié psicología, me licencié en el 91, que el tema de la alta capacidad era el último tema de una asignatura que se llamaba dificultades de aprendizaje, que si daba tiempo se daba y si no daba tiempo, pues como era la última. Esa era toda la información que yo tenía y toda la formación que yo había recibido en toda mi carrera. Entonces yo me pregunto, ¿un maestro especialista en pedagogía terapéutica se le presupone una formación en alta capacidad? Pero me pregunto si realmente la tiene o también necesitará formarse como el resto de los profesionales. Entonces te planteo la pregunta, ¿y piensas que un profesor de lengua sí está preparado para atender a un alumno de alta capacidad? ¿Y un especialista de pedagogía terapéutica que para eso se ha formado? Yo pienso que está formada, ¿no? A ver, todo depende. Si vamos a hacer un trabajo específico para alumnos de alta capacidad que requiera de una formación importante en alta capacidad, pues la puede adquirir cualquiera de los profesionales. Parece que pega más, ¿verdad?, que la tenga un PT, pero eso no siempre es la realidad. Puede ser que un maestro de cualquier otra área se haya formado a conciencia sobre el tema de la alta capacidad y se vea capacitado como para llevar un programa y, sin embargo, que el PT, que parece que es el especialista, no tenga tanta capacidad. O sea que todo depende, sí, parece que el PT debería de saber más, pero no siempre es así. En el aula cualquier maestro puede trabajar con alumnos de alta capacidad. Lo que yo he planteado hoy son medidas de las que se consideran ordinarias, las del día a día. Hay veces que estas son suficientes para trabajar con el alumnado de alta capacidad. Si ya estamos hablando de otras medidas, pues quizás ya tienen que intervenir, por supuesto, otros profesionales. Si vamos a hacer un programa específico, bueno, se podría formar el PT o se podría formar cualquier otro maestro interesado que voluntariamente quiera llevar a cabo ese trabajo. Hay veces que es más fructífero que una persona voluntariamente, porque le interese el tema, quiera trabajar en ello, que intentar obligar al PT, que hasta el día de hoy no se ha ocupado mucho de ese colectivo, fundamentalmente por falta de tiempo, a que acometa esas funciones, ¿no? Es una opinión personal, ¿eh? Yo no sé tampoco si es muy exigible o no que el PT se ocupe de estos temas. En principio, por las noticias que yo tengo, preferentemente están para trabajar con niños que tienen discapacidad intelectual. Aunque podrán trabajar con otros alumnos, no es su función principal tampoco. Es importante que lo sepamos. Nosotros en infantil hemos aprovechado que hay un compañero que ha trabajado siempre por proyectos y este compañero lleva ya 3 años cogiéndose el horario cero, el apoyo de infantil. Entonces él va pasando por las distintas aulas y orienta a compañeros que llegan un poco, como ha dicho la compañera, que sientan a los niños de 3 años porque no sabe hacer otra cosa, y le orienta un poco a que se pueden hacer cosas diferentes y que ese ruido que nosotros llamamos el ruido productivo, pues no es tan malo como lo ven desde fuera, que dicen, en tu clase no se puede entrar, ¿no? Entonces, por ahí un poco contestarte. Y mi pregunta para ti es, ¿qué hacemos con esos niños? Por ejemplo, yo tengo en mi clase 3 niños de alta capacidad y mi dinámica en clase es muy diferente a la que siguen en primaria. Yo estoy en primaria ya. He sido siempre de infantil, pero llevo ya varios años en primaria. Entonces, lo que yo he notado es que cuando yo dejo a esos niños habituados a una libertad en el aula, a expresarse, a comunicarse, a tener cierta autonomía,
Entonces llega otro compañero que los recibe y quizás todavía pues no está preparado a aceptar o asumir que eso puede pasar en un aula y que no pasa nada, y que además se cumple el currículo, los niños acaban aprendiendo todo lo que tienen que aprender y más, y aparte de todo los tienes que echar todos los días porque no hay forma de que se bajen y las madres están abajo diciéndote tú siempre sales tarde. O sea, que los niños quieren venir. Pero ¿cómo preparas tú a esos niños para ese cambio? Una vez que tú a lo mejor pasas, pues por ejemplo yo la vez anterior pasé con ellos, va a ser una barbaridad lo que voy a decir, pero es cierto, 7 años. Entonces, cuando yo los entregué, se los entregué a una compañera que sabía lo que iba a recoger. Pero ahora, por ejemplo, llevo 4 y mi temor es, cuando estos niños pasen a 5º y se encuentren con una clase académica, como han visto ahí, los preparo antes para que esto se lo puedan encontrar y utilicen ellos otras técnicas, otros caminos para dar satisfacción a esa inquietud que tienen. Los voy preparando conforme... Ellos están preparados en cierto modo porque en mi clase entran otros especialistas y entonces ya ellos saben que unas normas son las que hay conmigo y otras cuando entra otra persona. Entonces ellos saben respetar. Pero quizá ha hecho en falta un poco el decir, ¿cómo preparo a esos niños para que después se encuentren con una realidad? Gracias. Yo pienso que efectivamente si es inevitable que ese maestro siga una metodología tradicional, me parece bien que los prepare, porque siempre es bueno preparar a las personas ante todo lo negativo que puedan encontrar. Pero yo intentaría crear un compromiso de centro y que en el proyecto de centro se aprobara la atención a este alumnado pasando por el uso de una metodología adecuada. Entonces intentaría, en vez de convencer al alumnado de que se tiene que preparar para algo negativo, intentar convencer al profesorado. Sé que no es fácil, pero intentar arrancar un compromiso de centro. Porque cuando hacemos nuestras programaciones, que luego se aprueban y se incluyen en el proyecto de centro, se pueden adquirir compromisos y hay que luchar por eso. Y tú tienes ese justificante, tú has trabajado con esos niños de un modo que te ha ido bien y no te gustaría que ellos perdieran eso que ya han conseguido. O sea, que tú eso lo puedes defender, intentar convencer a tus compañeros de darle continuidad y ofrecerte para ayudarle en lo que necesite en ese cambio. Se puede intentar. Hola, Susana. Hoy, como no levantes la mano. Aquí. Soy el pesado de la primera fila. Yo invitar primero sobre todo a los profesores, porque por aquí, por el Twitter, me decían, no habléis siempre los mismos, que hay gente seguro que es muy tímida, sobre todo profesores, que son muy tímidos, que les encantaría preguntar algo y sinceramente tenéis una oportunidad única de que os respondan. O sea que yo animo a que después de yo decir lo que tengo que decir, que levantéis todos la mano y preguntéis aquellas dudas que tenéis, que no pasa nada. Hacer una segunda reflexión. Yo por ahí estaba escuchando una cosa y aquí estamos en un entorno de profesionales educativos. Bueno, yo pertenezco a otro tipo de profesión que es el mundo ferroviario. Yo me acuerdo al principio que no nos daban material ninguno y teníamos que arreglar un teléfono yendo a coger tarjetas a un vertedero para sacarle una resistencia. O sea, que esto de no tener material y tener que hacerlo, tranquilo, que es que nos pasa a todo el mundo, ¿vale? Entonces, animaros a que si realmente tenéis ganas de hacer, que aprendáis. Lo que muchas veces vemos muchos papis y muchas mamis y nos desconcierta un poco, os voy a poner un símil o una metáfora, es que si yo llevo mi coche a un mecánico, porque me dicen que tengo que llevarlo al mecánico, y el mecánico me dice que no sabe bien qué hacer, me echo a temblar. Entonces, está bien que aprendamos, no hace falta, a todos nos hace falta formación. Yo os animo a que hagáis una cosa que es lo que nos dicen a nosotros desde los CEP. No os ponen cursos de formación especializados en temas de alta capacidad para hacer algo práctico, que es lo que estáis solicitando, porque dice que no lo solicitáis. Yo os animo a que a ver, yo no digo que sea cierto, digo que es lo que nos dicen,
¿vale? Entonces yo os animo a que lo hagáis, que tengan tantas que no puedan decirnos a nosotros cuando nos quejamos en las delegaciones que no ponen curso para atender a nuestros niños porque no hay profesionales, porque aquí se ha demostrado, sois un montón de valientes que estáis aquí aguantando tantas horas porque tenéis ganas de aprender, pues exigir que sea ese aprendizaje. Ojo, si tenéis problemas ahí a las asociaciones, nosotros vamos a pedir que haya esos cursos. Es más, si tenéis también dificultad de algunos materiales que no lo encontráis, venid a las asociaciones, que es que os vamos a facilitar hasta el material que vosotros no encontráis, porque sabemos dónde están esos materiales y os los podemos facilitar, ¿vale? Es una labor que hacen los padres, buscar porque nos interesa nuestro hijo, qué es lo que a vosotros interesa, nuestro hijo. Y ahora yo, como a Susana le han hecho muchas preguntas, yo le voy a preguntar a Milagro una cosa. Y vamos a intentar enlazarlo con lo que hay aquí. Bajo tu experiencia con el mentorat, ¿es posible darle clase o cómo reaccionan cuando juntas niños de muchas edades en esos grupos flexibles que están trabajando en una determinada cosa, en un determinado tema? ¿Reaccionan bien? ¿Hacen las cosas bien? ¿Hay algún problema? ¿Se entusiasman? Eva, tu pregunta. Pues no sé si lo habéis visto, pero en ninguna transparencia está la variable edad, solo curso. Y no hemos medido eso en los talleres. Yo no veo edades, veo intereses. Y los mentores no ven edades, es decir, no ha habido todavía, no sé si Lola lo recuerda, pero no ha habido todavía ningún mentor de los 16 talleres de este año y los 9 del año pasado, no ha habido ningún mentor que me diga es que estos niños son muy chicos, es que estos niños no se enteran, es que se nota mucho desnivel entre los que vienen de segundo de bachillerato y los que vienen de tercero de la ESO. Ellos no ven edades, tampoco ven niños o niñas. Solo ven intereses, gente apasionada por aprender, que les preguntan, que quieren trastear las cosas, que les ponen un mail para preparar una cosa para el concurso. Funcionan muy bien. Yo no sé si están aquí algunos de los que han participado, que los he visto por aquí de voluntario algunos de los días. No sé si está Paloma o se han ido fuera a tomar una Coca-Cola. Porque han hecho un grupo maravilloso entre ellos, han hecho un grupo WhatsApp, se cuentan sus cosas y ahí, pues eso, desde tercero hasta uno de ciclo formativo de grado medio que tenemos. Y funcionan muy bien. Es más, hemos tenido este año la experiencia en uno de los talleres que por casualidad una persona que venía acompañando a un chaval que venía desde muy lejos se quedó, porque además era biólogo, se quedó. Y al cabo de una hora se acerca y me dice, estoy por grabar al chaval y mandarle el vídeo a su padre, porque la semana pasada lo expulsaron del instituto por rebeldía, por contestar, por expediente, bueno, por historias, tal. Dice, y llevo una hora ahí sentado midiendo la concentración de oxígeno de las algas, no me lo puedo creer. Eso es lo que estamos viendo en los talleres. No sé si te contesto. Tenemos aquí una pregunta que la vamos a aprovechar. Que me están preguntando, chicos, que si en los talleres, que si hay diferencia por edades, que cómo os lleváis, que... Yo me llevo muy bien con Jesús. No, lo que hay es diferencia por intereses, o sea, tú vas a los talleres que te gustan, entonces ya de por sí das por hecho que va a ir más o menos gente con tus intereses, con tus gustos, con tu edad, que te van a caer bien. Se supone que vas a tiro fijo, luego si no... que tenías razón, no encuentras... Luego te puedes encontrar a Ibra. Oye. ¿Será la pregunta? Da igual, ¿no? En realidad la edad que tengan te da igual, lo importante es que puedas compartir tus ideas con ellos. Porque o sea, el tamaño, eso no importa. No va referente a nadie. No va referido a nadie que tenga un problema para crecer. Por ejemplo, o sea, nosotros todos hemos participado en el mentorat, a ella, por ejemplo, la conocemos por eso y tenemos de diferencia 2 años de diferencia. Yo soy el mayor de los 3 y no pasa nada. O sea, da igual la edad. De todas maneras, que encima coinciden, pero... No, eso no importa. Tampoco, ni que fuésemos... No hay motivo de celebración. Eso es más raro que suceda. ¿Algo más? Por poner un ejemplo, también puedes encontrar a gente que jamás esperarías encontrarte en otro ámbito.
Por ejemplo, ayer ahí a Salva. Ese persona... Uf. Hay personas muy especiales en esos grupos, sí. Que les queremos mucho, pero... Son especiales. Son nuestros tontos. Ese hombre me suena de algo. Entonces, ¿vuestra experiencia en mentorar la valoráis positivamente o negativamente? ¿Animáis a futuros compañeros a que participen o no? Bueno, respondo yo por los tres, va a ser más o menos lo mismo. Pasando, vamos a decir la misma palabra 3 veces, positivo. Alucinante. Yo creo, para mí lo mejor, porque aparte de que aprendas por lo que te gusta, porque realmente estás descubriendo cosas que te gustan, pero como más ameno, aparte el ambiente que hay, porque eso, si te refieres a la edad, no hay ninguna diferencia, lo que importa es el pensamiento. Entonces, el mentorar es tu idea, y como hay gente que también las comparte, pues como lo máximo. Para mí es lo máximo. ¿Y los mentores, qué opináis de ellos? Estupendo, estupendo, estupendo. Hay ciertos mentores como el de matemáticas, el curso de Santiago, sí, pero era para generalizar para que todo el mundo, que lo transmiten con un entusiasmo, con una... ¿Va? Sí. Creo que a todos los que hemos ido a los cursos de matemáticas hemos descubierto que las matemáticas son mucho más que lo que siempre hemos pensado. Y eso lo descubráis gracias a esto. O sea, ninguno nos esperábamos. Y sin embargo, hay la situación de un chico que ha acabado estudiando matemáticas gracias a este hombre. Física y matemática, por eso está en Sevilla, además, lejos de los padres. Entonces, descubres un mogollón de gustos y para gente además como yo, que no estamos centrados en ningún gusto, que nos gustaba todo, nos apuntábamos a todo. Era para descubrir más todavía, era contraproducente porque decía, yo quiero centrarme en algo, voy a intentar coger una carrera, pues no, ahora quiero 5. Yo nunca había entrado en un laboratorio de biología hasta el mentorac y la verdad es que me ha encantado. O sea, todo lleno de matraces, todo tan bonito. Sí. Y el trabajo de campo del biólogo también a mí me parece apasionante. Porque es divertido cuando tú estás haciendo ciencia mientras te mojas hasta el pelo, te estás mojando con agua de mar, estás arrancando algas y te quedas con un mejillón en la mano y tú, ¿por qué? Y los cangrejos que te pican, son graciosos. Y la verdad es que si yo pudiera hacer como 3 más de biología para entrar en el laboratorio nada más, yo los haría. Merece la pena todo, porque es lo que dijo Jesús antes. Porque puede que a ti te interese, tú vas con una idea, ¿no? Pues bueno, pues a mí me gusta la matemática, la biología. Voy a coger solamente los talleres eso. Dice, pues me voy a apuntar a todo, porque si sobra espacio, son plazas limitadas por desgracia, pero si sobra espacio y puedo entrar en otro, pues como mejor, porque te abre la mente a más opciones. No te cierra a una sola idea, te da como un conocimiento centrado, pero muy general. O sea, es algo muy concreto, pero de todo. Merece la pena, de verdad. Merece toda la pena. Yo tengo también una pregunta para vosotros. Un momentito, Luis. Bueno. Yo quería... bueno, ya estáis viendo que están participando plenamente en la jornada. Eso ha sido una decisión de madres, así pura y dura. Hoy no han ido a clase. Pero creo que están aprovechando estos 3 días mucho más que si hubieran estado en clase, sinceramente. Y ya lo estáis viendo, pues no se han perdido una y se han sentido identificados con muchísimas de las cosas que han escuchado aquí. Yo es que los llevo en el coche, entonces voy... Ya os voy a hacer una pregunta. En clase, últimamente, ¿vale? Hemos estado dando los monomios, ¿vale? Que eso lo dimos el año pasado y el anterior. ¿Para qué? Me he leído una trilogía entera de 600 páginas cada libro en una semana de lo aburrido que estaba en clase. O sea, es que... o no hacer nada. ¿Por qué? Porque ha habido un viaje a Inglaterra y unas movidas con mi clase y no les han dado libro a la mitad de la clase.
y hemos estado rascándonos las narices un poco. Y era como una alternativa a la religión, ¿sabes? Esa asignatura en la que no se hace nada absolutamente. Bueno, pues que era como una alternativa a la religión continua y fichitas inútiles. Y básicamente... Sí, está bien. Bueno. Tengo que decir una cosa a los profesionales que quedáis. Esto es un signo claro que la mayoría de los padres y madres reconoceríamos que tienen nuestros hijos. El tedio a muchas cosas de la educación sistemática produce frustración en personas que son pequeñas y eso no ayuda a educarse ni a aprender. Y eso deberíais saberlo y os lo ha dicho la persona más indicada. Ni los adultos, ni nosotros, ni los padres, lo ha dicho la persona más indicada. Yo tengo una pregunta para vosotros, es si estas actividades de mentoría las hubierais trasladado a etapas anteriores de vuestra educación. Mucho antes. Ojalá. Pero mucho antes. O sea, desde los 6 años. Exacto. Como una optativa de clase, vaya. O sea, pues vamos, fijo. O sea, es que es tan distinto de las clases, es que para mí las clases ojalá fuesen así. Estoy en segundo de bachillerato y estoy aburrido en el curso en el que debería de estar estudiando más en toda mi vida y estoy aburrido porque estoy en la enseñanza en la normal, estoy en la estándar, estoy haciéndolo, tengo que intentar encajar y de repente esto, que llevo ya 2 años yendo, que te da la oportunidad de tener ese... Hay gente como tú, no eres el único raro. Hay gente que le gusta lo mismo que tú, no eres encima más todavía raro. Y encima hay gente que le gusta aprender como tú. Y no necesariamente tienes que estar delante de un profesor que está repitiendo una y otra vez lo mismo. Puedes aprender por ti mismo, puedes hacer ensayo y error, que es lo que a mí me gusta fallar también. Yo mismo reconozco que tanto aburrimiento ha hecho que yo mismo falle y que me tenga que dar cuenta de que tengo que esforzarme. Y ha sido porque yo mismo, o sea, porque yo he tenido mucho empujón de mi familia y porque mi familia afortunadamente sabe cómo actuar con las altas capacidades. Pero cuando piensas en esas personas que no saben cómo actuar y desde aquí, o sea, ya digo que en estos 2 días de jornada, porque hemos estado prácticamente en todas las charlas, nos hemos sentido identificados con prácticamente todos los casos. De verdad teníamos muchas ganas de hablar a veces y de saltar. Ayer queríamos pelear porque es que decían, no, pues a este se le reconoce o a este no, hablando todo el rato de los test y tú decías... Pero si es que te estoy diciendo que conmigo han fallado o conmigo han funcionado, que yo te lo puedo decir, que no es mi hijo tal. Además, estáis describiendo personas. Es que yo soy esa persona. Es que yo sé mejor que nadie lo mal que lo puede pasar esa persona. La chica que contaba esta mañana lo que le pasaba y no podíamos... no sabíamos cómo decirle que hay más gente que se siente como él. Y de repente, Mentorac, jornadas, ASA, FASI, o sea, cosas que nos gustan y que nos la presten gente que nos comprende, te abruma, no sabes qué decir. Una pregunta para Milagros, que en una de las... que en una de las diapositivas habías puesto cuestionario de mitos y estereotipos para mentores. Y pues teníamos curiosidad por saber si, bueno, pues de dónde habíais sacado, si lo habíais elaborado vosotros, si se puede encontrar en algún sitio. Yo casi le paso el micrófono a Serafina, que acaba de salir del taller del...
Bueno, el cuestionario de mitos lo elaboramos entre Milagros Fernández y yo, y bueno, lo que estamos haciendo es que lo utilizamos a los estudiantes que tenemos en los cursos que damos sobre altas capacidades, porque nos interesa muchísimo saber si tienen mitos y si los tienen, romper con esos mitos. Consideramos que es fundamental, ¿no?, para avanzar en... Y de hecho, bueno, como realmente ya ha comentado Mila que yo no estaba porque estaba dando un taller, vamos formando a los mentores antes de que ellos empiecen a dar los talleres, pues bueno, uno de los objetivos que nos planteamos trabajar con ellos es el tema de los mitos, porque realmente si tienen mitos, esos mitos hay que romperlos para que entiendan mucho mejor a los chicos que van a tener delante. Pero vamos, está elaborado por nosotros y está ahí en una fase experimental, y de hecho hay algunos ítems que yo detesto, me imagino que Mila también, pero como me he puesto a analizarlo, hay algunos ítems que realmente no están bien formulados, y de hecho hoy lo he comentado, y la idea es reformular esos ítems que no están bien formulados. Yo lo que quiero hacer es un par de comentarios solo. Como persona, a nivel personal, entiendo perfectamente lo que han dicho los tres chicos, que te puedas sentir bicho raro totalmente, que no halles tu sitio y tal. Y yo quiero ser positiva. Yo soy docente de educación infantil y he venido con muchas ganas de aprender. Yo sabía algunas cositas, pero he venido con muchas ganas de aprender, y creo que se dan algunos pasitos. Yo quiero ser positiva, ya lo digo. Me parece muy importante la labor que hacéis. Hay mucho camino por recorrer y me estoy dando cuenta de ello, pero creo que me voy con buen sabor de boca, y mañana más todavía. Y después me doy cuenta, tanto en este ámbito como en otros muchos, que cuando voy a un curso del CEP normalmente veo las mismas caras, y normalmente las personas, los docentes que más necesitarían escuchar y mirar con otra visión, no están. Y me molesta profundamente que no haya ningún inspector ni ninguna inspectora aquí. Eso, yo cuando pregunto a alguien, algún inspector, y nadie levantó la mano, me parece, bueno, no sé cómo calificarlo, pero debería haber alguien aquí de ese ámbito, porque son nuestros orientadores directos. Y a mí me gustaría que de alguna manera, si no se puede fiscalizar, controlar, sí que la gente de alguna manera tuviera que reciclarse en general. Mis compañeros y yo la primera. No quiero parecer más papista que el Papa, pero es que lo necesitamos. No podemos seguir enseñando ni a los niños de altas capacidades, ni ya por generalizar al resto de alumnado, como se hacía hace 50 o 100 años. No sé si me explico bien o no. Es una inquietud que tengo y que no sé cómo trasladarla. Cuando decís que contagiemos a los compañeros en el colegio, que... Bueno, yo he intentado por todos los medios hacer un par de cosas y me he encontrado con muros. Y pues me lo voy a seguir encontrando. Yo seguiré dándome cabezazos hasta que haga un huequito y por ahí colaré lo que pueda, desde mi humilde experiencia, y que muchas gracias por todo lo que aportáis. Y ya está. Veo aquí que todos los que estamos aquí hemos venido, me parece, a sacar soluciones, o por lo menos a encontrar respuestas a cuándo y a cómo vamos a atender a las altas capacidades. Aquí se han dicho varias cosas, sobre todo tú por la parte de las orientaciones metodológicas que has dado. Pero hay una cosa que a mí me ha molestado, y lo siento, pero te lo tengo que decir. No sé si creo que la has hecho sin mala intención seguramente, pero no, a mí por lo menos me ha preocupado. Las prioridades que ha dado la Junta de Andalucía para asistir los profesores a esta jornada han sido orientadores y profesores de PT. Profesores en tercer lugar. Es decir, parte de los 160 profesores que no han podido venir aquí son profesores del resto de materias. Has dicho que crees sí se podría dar, creo que el de PT podría dar, el de profesor de pedagogía terapéutica atiende las necesidades específicas de apoyo educativo, todas. Y estos alumnos están censados en Séneca como de necesidades específicas de apoyo educativo. Lo que no podrá dar, me imagino, será darle materias curriculares. Pero talleres de desarrollo cognitivo, aprender a aprender,
Programa de desarrollo de inteligencia, desarrollo afectivo, tal, todo lo que tú has dicho, es que precisamente el profesorado que está especializado es profesor de PT. El problema, creo que lo ha dicho una compañera ahí, ha dicho ¿en qué hora? Claro, los padres no quieren que le quiten una hora de material curricular, de materia, para que le den la atención. Entonces, creo que ha dicho que ella proponía, me ha parecido entender que es eso, que se le usara las horas de tutoría lectiva, porque los profesores de PT tienen asignadas como cotutorías el alumnado que tiene necesidades. La hora de tutoría, en vez de estar estos alumnos todos en la clase de su curso, juntarlos en una especie de grupo y darle precisamente lo que has dicho, aprender a aprender, buscar información autónoma, formarse. Y creo que es importante. Se ha pasado aquí como precisamente si el profesor de PT fuera un monitor. No. El profesor especialista en la necesidad específica creo que es el profesor de PT. Entonces, me parece que a lo mejor, no sé, pero creo que es la puntualización que me hacía falta hacer aquí, ¿no? Y se ha marchado mucha gente y creo que se han quedado quizás con lo que has dicho de, sí, es posible, puede colaborar. Quizás mi respuesta viene dada porque justamente ahora en mi centro tenemos una dificultad con respecto a las actuaciones del PT y es justamente sobre si el PT debe o no atender a alumnos de compensación educativa. Entonces, he intentado ser prudente diciendo, bueno, puede ser, porque sabes que el PT tiene muchísimo trabajo. Mi centro tradicionalmente ha atendido a niños con discapacidad intelectual y dificultades de aprendizaje. Es cierto que hay un parrafito en la normativa que dice que también podrá atender a otros alumnos de necesidades específicas de apoyo educativo, incluido a los alumnos de compensación educativa. Pero es cierto que no es, digamos, su función principal. En mi centro, concretamente, hay 2 profesores de compensación educativa que vienen con un puesto específico de educación compensativa. Entonces, hemos tenido esa problemática. Justamente en mi centro llevamos 2 años con esa problemática, que se le está exigiendo al PT esa atención cuando realmente el PT tiene una sobrecarga importante con el otro tipo de alumnado y tenemos otros 2 profesores especialistas. Con respecto a la formación, es cierto, se presupone que es especialista en todas las necesidades específicas, pero bueno, yo quiero dejar claro también cuál es la realidad. Entre los PT que tenemos en la administración educativa, la formación es mínima, y eso es cierto, porque lo podemos comprobar en los centros. Entonces, no me atrevo a decir, es exigible que a un PT se le pida que en la hora de tutoría, o sea, que ya le estás imponiendo un horario. Lo digo porque es que es un tema con el que estoy especialmente sensibilizada por las circunstancias que he contado. Ya le está diciendo, tienes que atender a este alumnado porque te corresponde y tiene que ser en este horario. Sabéis que tradicionalmente el PT ha organizado sus apoyos. No sé si hay más PTs en la sala. Normalmente, ya sabéis que... Yo, por ejemplo, puedo decir que soy de la PT recién estrenada. He hecho el trabajo final, lo terminé en junio. Y la especialicé en altas capacidades. Y hemos tenido una asignatura única y exclusivamente llamada a altas capacidades. También es verdad que lo he hecho a través de la Universidad de La Rioja. ¿Vale? No sé cómo está la situación aquí en Andalucía en cuanto a los planes de estudio. ¿Vale? De lo que es PT. Nosotros hemos tenido una asignatura que solo hablaba sobre las capacidades. Sin embargo, hemos tenido otra que era trastornos en general, con listados y listados. Es decir, que en este caso podríamos decir que estábamos casi más cualificados para trabajar con niños de altas capacidades, porque han hecho mucho hincapié en una asignatura completa de un cuatrimestre con bastante carga lectiva sobre este tipo de asignatura. Entonces, depende de la universidad en la que estés o lo hayas hecho, el tiempo que haya transcurrido desde que lo has hecho, pero siempre te puedes formar, tanto seas PT como un profesor de especialista o de inmersión en educación física, como si lo quieres hacer en música, en inglés o en lo que quieras. La cuestión es formarse, tanto mientras estás estudiando como mientras ya estás incorporado en el colegio. Es decir, querer, poder. Desde mi punto de vista.
Sí, está claro que es muy importante la formación permanente y, como decía la compañera, ojalá hubiera cierta obligación de formarse. Yo creo que la exigencia a los funcionarios públicos de educación, creo recordar que eran 60 horas de formación para que te den un sexenio, que son 6 años de antigüedad. O sea que es ridículo. Y, por supuesto, la temática tampoco es obligada, es decir, que tú te formas en lo que te apetece. Con lo cual, la falta de formación es evidente. Y siento si te ha molestado el comentario, quizás lo he hecho desde mi circunstancia personal por la problemática que estamos viviendo con el PT de mi centro. Pero sí es cierto que la formación está ahí y que el PT tiene que tener el compromiso de formarse en todas las necesidades específicas de apoyo educativo. También es cierto que los recursos humanos, igual que los materiales son pobres, los humanos también son muy pobres en los centros educativos. Debería haber más personal, porque ya con los alumnos censados, que hasta el momento se han censado con más frecuencia, ya digamos que se copa el horario prácticamente del PT, y hay otras necesidades que ahora se están evaluando y que se están censando y que hay que cubrirla, evidentemente. Llevas toda la razón del mundo. A ver, yo no soy la que digo que la prioridad es la discapacidad. Te lo digo porque el inspector, para resolver el problema, estuvo en mi centro y fue el propio inspector y la propia Rosy, que es la coordinadora del área de compensatoria en la provincia de Málaga, y Concha Navarta, que es la coordinadora de educación especial, las que dijeron de su boca, no de la mía, que yo estoy con las altas capacidades, llevo 22 años dedicándome a eso, más sensibilizada que yo, las habrá, por supuesto que sí, pero que no es el caso, no es una opinión personal, es la del inspector, la del área compensatoria, educación especial. El PT preferentemente, nos lo dicen continuamente, está para alumnos de discapacidad y no es... Sí, no es justo, no es justo. Las mismas necesidades tienen unos que otros, eso no lo vamos a discutir y yo no voy a ser la que lo discuta. A las familias también nos dicen eso, entonces, qué duda cabe que es algo que hay que trabajar porque no está claro. Claro. Por eso estamos aquí trabajando, para generar esas dudas y esas inquietudes. Sí, tienes toda la razón. Antonio, por favor, vas a ser el que cierre, súper breve, porque a mí me reñirán en la puerta y nos tenemos que ir ya. Va a hacer, por favor. ¿Vale? Aprovechando que estamos medio en familia y habiendo escuchado a estos niños esa maravillosa actuación y sobre el programa Mentorac, os voy a hacer 2 preguntas a la que lo lleváis, ya que soy de la casa. Sí, son cortas. Ya que he visto la buena aceptación y la ilusión con que estos niños contaban en Mentorac, mi pregunta es la siguiente. Es a partir de tercero de eso. ¿Está previsto hacerlo a niños más pequeños? ¿Por qué no involucrar a niños más pequeños? Porque ellos mismos dicen que lo hubieran hecho a partir de 6 años. Quizás sea algo que sé que las manos que hay son las que hay, pero quizás también que tenemos que hacer un programa Mentorac para los maestros, para estas personas que quieren hacer algo diferente en los aulas. Quizá ellos tengan que asistir como si fueran niños. O asistir con sus alumnos, ¿por qué no? Es una cosa que se podría estudiar. Yo no digo que sea posible, pero tampoco es imposible. Nada más que eso, es un guante suelto y ustedes lo estudiáis, habláis y opináis. Empiezo por lo segundo. El CES de Málaga tiene una propuesta encima de la mesa en ese sentido. Estamos esperando que nos responda. Os he contado antes la anécdota del chaval que, bueno, pues que había sido expulsado del instituto una semana antes y que lo pasó una hora midiendo oxígeno de alga. Esa observación nos hizo pensar, de hecho, cuando salimos del taller, la mentora y yo decíamos, yo le decía a la mentora, es que el profesor o la tutora o el tutor de este chaval tenía que haber estado aquí porque si lo hubiera visto no lo hubiera expulsado. Y de ahí surgió la idea, dijimos, pues sería estupendo que el profesorado que está con ellos viniera, tuviera un tiempo de formación específica
en altas capacidades. Bueno, hay muchas ofertas, ¿no? Una de ellas es la que hacemos nosotros con el título propio, pero otra podría ser esta. Le hemos diseñado los contenidos, le hemos diseñado el procedimiento y la segunda parte pues sería la asistencia a los talleres, porque además también, sobre todo para el profesorado de secundaria y bachillerato, podría significar también una especie de medio reciclaje en su ámbito específico, ¿no? Es decir, que sería como un beneficio doble. Por un lado, me formo en alta capacidad y veo metodología y veo forma de hacer y veo la manera en la que el mentor le pregunta, o veo cómo el mentor le motiva, o veo cómo el mentor le vuelve a traer la atención, porque no os penséis que los talleres mentorados son una balsa de aceite, es decir, que no os penséis que llegan los niños, se siente todo, no, es decir, que hablan, que preguntan, que tal, que se van para allá y esto qué, y entonces hay que reconducirlo, es decir, que hay de todo, pero para eso está el equipo técnico y para eso el mentor se ha formado, ¿no? Para mantener esas condiciones de calidad de lo que le llamamos la mediación cognitiva. Y se lo hemos puesto encima de la mesa, estamos esperando que nos contesten. Nosotros más de nuestra parte no podemos poner. Entonces, claro, era un poco lo que decía él, ¿no? Bueno, pues pedirle a los C la propuesta formativa, pues pedírselas porque encima de la mesa las tienen. Terminamos, damos financiado hoy las ponencias. Nos vemos mañana a las 10. Muchas gracias a todos.